Personas que han llamado a los números escritos en los baños. ¿Qué sucedió? Alguien contestó el teléfono y después de decir hola, le expliqué que su número estaba escrito en el baño de hombres del bar donde yo estaba. Inmediatamente empezó a gritar sobre su ex. ¿Qué demonios está haciendo esa perra? Juro que la voy a matar. Después de calmarlo, me preguntó dónde estaba y le dije el nombre del lugar. Se disculpó y me pidió que esperara ahí. Aproximadamente 10 minutos. Después, entra un tipo con uniforme de pizzería. Dios mío, es solo un chaval. Nos pusimos a hablar y me contó sobre su loca exnovia, a quien encontró en la cama con su compañero de cuarto. Después de que la atrapó, parece que se volvió loca. Rompió su examen final de microbiología y lanzó a su hámster contra la pared. El hámster no sobrevivió. Siguió hablando unos minutos y yo incluso empecé a sentir un poco de rabia por lo malvada que puede ser una persona. Le pregunté si podía invitarle una bebida porque, caray, parecía que la necesitaba. Claro, respondió. Llamó a su jefe y le dijo que se iba a tomar un descanso para cenar. Este chaval, Esteve, me contó cómo podría vengarse de ella. Se me ocurrió un plan. Le pregunté a Esteve dónde vivía su ex. Llamé a la pizzería donde trabajaba y pedí la especial de la casa sin champiñones porque odio los champiñones. Pero les dije que quería que Esteve la entregara. Por supuesto, les di la dirección de ella. Esteve volvió a la tienda, recogió la pizza con instrucciones de devolvérmela a mí. Esteve regresó unos 45 min. Después, subimos a su coche y le dije que me llevara a la casa de su ex. Llegamos y le dije que simplemente se recostara en el asiento y se quedara escondido, que yo me encargaría. Me acerqué a la casa de la ex de Esteve con la pizza en la mano y el corazón latiendo rápido, listo para ejecutar el plan. Esteve, acostado en el asiento del coche, parecía más tranquilo, pero aún con esa mirada intensa que me hizo creer en su historia desde el principio. Sabía que esta venganza no sería algo común, pero algo dentro de mí sentía que era lo correcto después de todo lo que él contó. La historia del hámster, del examen destruido, de la traición. No era algo fácil de superar. Llegué a la puerta de la casa y toqué el timbre. Mi corazón latía con más fuerza cada segundo de espera. Finalmente, la puerta se abrió. Una mujer con apariencia cansada, pero determinada, me miró. Era más joven de lo que imaginaba, pero tenía ojeras profundas y el cabello recogido de manera descuidada. Antes de que pudiera decir algo, frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres?, preguntó con voz dura. Te traje una pizza, respondí, incómodo. Ella miró la caja y luego a mí, visiblemente molesta. No pedí pizza. ¿Quién diablos eres tú? Su tono subió, impaciente. Miré hacia atrás, en dirección al coche donde Esteve estaba escondido. Ella siguió mi mirada, y cuando sus ojos se fijaron en el coche, de repente se puso pálida. No. Es él, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, salió por la puerta rápidamente y corrió hacia el coche. Esteve, que se suponía debía estar escondido, de repente salió del coche como si la hubiera estado esperando. ¿Qué estás haciendo aquí, Emily?, gritó mientras se acercaba, como si fuera la víctima. ¿Creías que me iba a quedar así? ¿Pensabas que podías traicionarme, destruir mi vida y seguir adelante como si nada? Emily estaba en shock, y sus manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya pasaron 2 años. ¿Aún no lo entiendes? No estamos juntos, Steve. Claro que no estamos juntos porque me traicionaste. Señalaba con el dedo en su dirección, cada palabra cargada de furia. Rasgas mi examen, mataste mi hamster, destruiste tú. Emily se detuvo por un segundo. Luego soltó una risa incrédula, como si estuviera escuchando la cosa más absurda del mundo. ¿Hámster? ¿Qué hámster? Esteve, nunca tuviste un hámster. Gritaba ahora, completamente indignada. Dios mío, ¿inventaste esta historia? Ni siquiera vivíamos juntos. Esteve, ¿qué estás diciendo? En ese momento, sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. ¿Qué estaba diciendo ella? ¿Y qué me había contado Esteve? Miré a Esteve, confundido, y me di cuenta de que su rostro se había convertido en una máscara de frustración y desesperación. ¿Crees que no lo sé? Esteve seguía hablando. Te vi a ti y a ese tipo en mi cama. ¿Tu cama? Casi explotó de la rabia. Esteve, terminamos hace más de 2 años. Yo ya estaba con otra persona desde hacía meses cuando viste eso. No te traicioné. Nunca aceptaste la ruptura. Desde entonces, me has estado persiguiendo, espiando por la ventana, llamándome, apareciendo en mi trabajo. He cambiado de número varias veces, pero aún así me encuentras. Ahora, estaba perplejo. La imagen que Esteve había pintado de esta mujer se estaba desmoronando ante mis ojos. Lo que antes parecía una venganza justa ahora parecía,
Una locura. Esteve, estás enfermo, continuó ella, su voz cargada de ira. Inventaste toda esta historia en tu cabeza. Nunca tuvimos una vida juntos, nunca tuviste un hámster. Y no destruí nada tuyo porque no teníamos nada en común. Esteve, que antes parecía tan seguro de su historia, ahora estaba visiblemente perturbado. No sabía qué decir, solo miraba a Emily, en estado de shock. Empecé a juntar las piezas. La persecución, la historia del hámster, el engaño que tanto mencionaba, todo eso nunca existió. Todo era una invención de su mente. Miré a Emily, que ahora estaba casi llorando de rabia. ¿Lo trajiste aquí?, me preguntó, señalándome. ¿Creíste en esta locura? ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Mi corazón se hundió. Le creí a Steve ciegamente. Me dejé llevar por una historia que, ahora me doy cuenta, era completamente absurda. Y yo estaba ahí, en la casa de una mujer inocente, listo para ayudarlo a vengarse de algo que nunca ocurrió. De repente, Esteve comenzó a reír. Una risa amarga, casi desesperada. ¿Crees que soy el loco aquí?, dijo con la voz temblorosa. Sé lo que vi. No soy yo quien necesita ayuda. Pero mientras hablaba, algo en los ojos de Esteve me perturbaba profundamente. Era como si su mundo estuviera desmoronándose, y ya no supiera distinguir lo real de lo imaginado. Emily dio un paso atrás, visiblemente asustada. Sacó su celular y, con voz firme, dijo: «Voy a llamar a la policía, Esteve. Necesitas ayuda. Ya no puedo ignorarlo más». Sabía que había cometido un terrible error. Esteve no era la víctima. Él era el acosador. Todo lo que había escuchado hasta ahora no era más que una fantasía enfermiza de un hombre incapaz de lidiar con el fin de una relación. Mientras ella marcaba el número, Esteve me miró con una expresión de súplica. ¿Vas a creerle a ella? ¿Me vas a dejar aquí? Pero no respondí. Ya sabía la respuesta. El Esteve que conocí en el bar, el chico con el uniforme de la pizzería, era muy diferente del Esteve que veía ahora. Este Esteve estaba atrapado en una espiral de obsesión, y yo ya no podía seguir apoyando eso. Lo siento, Esteve, murmuré antes de darme la vuelta y empezar a caminar. Mientras me alejaba, escuché las sirenas de la policía acercándose. Por más que quisiera ayudar a ese chico que conocí, sabía que lo mejor que podía hacer era dejarlo enfrentar la realidad solo. La venganza que tanto deseaba nunca fue contra Emily, fue contra él mismo. Los días que siguieron a ese enfrentamiento en la casa de Emily fueron un borrón de ansiedad y arrepentimiento. No pasó mucho tiempo hasta que la policía apareció en mi puerta. Al principio, pensé que solo querían una declaración, una formalidad para cerrar el caso. Después de todo, yo no había hecho nada más que seguir el plan de Esteve. Pero cuando los oficiales me metieron en el coche patrulla y me llevaron a la comisaría, me di cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Una vez allí, me sentaron durante horas, esperando a ser interrogado. Mi mente iba a 1000 por hora, repitiendo el momento en que decidí creer ciegamente en la historia de Esteve. ¿Cómo había sido tan estúpido? Un completo extraño me contó una historia absurda, y yo, sin pensarlo 2 veces, decidí actuar como cómplice. Ahora estaba allí, en una comisaría, y lo peor, me estaban acusando de estar involucrado en acoso y persecución. Cuando finalmente me llamaron para el interrogatorio, intenté explicar mi versión. Conté la historia tal como había sucedido, que Esteve me había engañado, que no sabía nada y que solo estaba ayudando a un amigo. Pero las cosas no eran tan simples. La mujer había presentado una denuncia, y al parecer, el caso había tomado proporciones legales que yo nunca hubiera imaginado. Ella estaba pidiendo una orden de restricción no solo contra Esteve, sino también contra mí. La policía argumentaba que, aunque hubiera sido manipulado, mi participación en la situación era innegable. Yo había llevado a Esteve a su casa, había sido parte activa en el plan, y por lo tanto, de alguna manera, era cómplice. Terminé siendo procesado junto con Esteve, y se fijó una fianza para que pudiera salir en libertad. Tuve que pagar una suma absurda para salir de la cárcel, y el peso de la deuda cayó sobre mis hombros como una losa. Cada segundo en ese lugar me hacía cuestionar mis decisiones y lamentar el día en que decidí llamar a ese número escrito en el baño. Podría haberlo ignorado, haber seguido con mi noche, pero no, tenía que involucrarme en esa historia loca. El peor día de todos fue cuando finalmente llegó la fecha del juicio. Mi vergüenza no podía ser mayor al tener que entrar en esa sala del tribunal, donde Emily estaba sentada con sus abogados, mirándome con desprecio. Sabía que me veía de la misma forma que veía a Esteve, como alguien peligroso, un cómplice de todo lo que había ocurrido. Cuando el juez entró, todos guardamos silencio. La defensa de Emily fue directa e implacable.
No había interés en discutir mi papel o mis intenciones. Para ellos, yo era solo otro problema que necesitaba ser resuelto. Exigieron una orden de restricción contra mí, para garantizar que nunca me acercara a Emily de nuevo, tal como ya habían hecho con Esteve. Para ser honesto, no podía culparlos. Si yo estuviera en su lugar, tampoco confiaría en alguien que se involucrara con un acosador, aunque fuera de manera indirecta. Esteve, por su parte, estaba claramente en más problemas que yo. Fue condenado a una pena de prisión por violar repetidamente la privacidad de Emily, además de acosarla y poner en peligro su seguridad. Cuando se leyó la sentencia, permaneció inmóvil, como si aún no comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Para él, Emily seguía siendo la villana. Sin embargo, yo comencé a ver a Esteve como realmente era: un hombre desesperado, obsesionado y peligroso. Cuando llegó el turno de mi caso, no hubo muchos rodeos. Me informaron de la orden de restricción en mi contra, lo que significaba que no podía acercarme a Emily a cierta distancia, ni ponerme en contacto con ella de ninguna manera. Mi participación en el caso se consideró una infracción menor, por lo que me libré de una sentencia más severa. No obstante, tuve que pagar una multa considerable, y la humillación de haberme involucrado en esto fue castigo suficiente. Al salir del tribunal, sentí alivio, pero también una profunda vergüenza. Todo esto fue consecuencia de mi propia estupidez. Me metí en una situación peligrosa por no cuestionar las cosas, por ser ingenuo, y ahora estaba pagando el precio. La vida siguió, pero la marca de ese evento quedó conmigo. La deuda que tuve que pagar para salir de la cárcel me atormentaba a diario, y los recuerdos de aquel día en el bar, cuando Esteve apareció, me hacían sentir como un idiota. A partir de ese momento, me prometí a mí mismo no volver a involucrarme en situaciones que no me incumbieran. El número en el baño, la llamada, la pizza, todo eso ahora me parecía surrealista. Parecía una lección cruel que tendría que llevar conmigo por el resto de mi vida. Nunca más volví a saber de Esteve. Por lo que sé, estuvo en la cárcel un tiempo, cumpliendo su condena, y luego desapareció de mi vida tan rápido como había entrado. En cuanto a Emily, respeté la orden de restricción con fervor. Nunca volví a acercarme a ella, y cada vez que su nombre o su imagen venían a mi mente, rápidamente apartaba el pensamiento. Hoy, cada vez que entro en un bar y veo un número de teléfono garabateado en un baño, simplemente suelto una risa amarga y sigo mi camino. Esa experiencia fue suficiente para enseñarme que algunas llamadas nunca deben ser contestadas.